Bienvenidos nuevamente. Estamos en la sección 2 de la semana 2. En esta ocasión vamos a tratar los siguientes temas. Tiene que ver con series, razón, proporción y reparto proporcional. Estos son temas que de alguna manera para los que estamos o los que están en el área comercial, en la parte contable o en la parte financiera, estos conceptos de matemáticas o de aritmética, ¿no? Porque realmente lo que tratamos son números, son operaciones fundamentales y básicas para nuestra preparación. En esta ocasión, los temas que vamos a tratar, ¿sí? Empezaremos hablando de las series. ¿Qué es una serie? ¿Sí? Es muy común encontrar las series en algunas pruebas, sobre todo en algunas pruebas psicométricas, ¿sí? Que es una manera de ver la secuencia de algunos números. Muchas veces estos números pueden tener una secuencia de pares, es decir, empezar con un término que sería el primer término, que sería el 2, posteriormente un 4, un 6, un 8, un 10, un 12 y así sucesivamente, ¿no? Entonces estamos hablando precisamente de una secuencia de números, ¿no? Que tienen un orden, que incluso pueden ser de manera ascendente o de manera descendente, ¿no? Esa secuencia de operaciones. Ok, entonces serie de números. Una de las grandes problemáticas que se encuentra en la interpretación de la matemática y concretamente en aritmética es la nomenclatura que se utiliza, ¿sí? Esta nomenclatura para representar una secuencia de números muchas veces se representan con letras. Sin embargo, hay un detalle que estas letras por lo regular vienen con un subíndice. Los subíndices de alguna manera muestran la ubicación o el lugar o posición que tiene ese número en una secuencia de números. Entonces yo hablo de un término A1, entonces quiere decir que ese número tiene esa posición. Si yo digo A2, entonces tengo otro número que tiene esa posición. Y así sucesivamente hasta A a la N números, ¿sí? Pueden ser N a 20 números, N a 30 números, N a 50 números. Entonces tendríamos una secuencia de un conjunto de números de 50 valores. Bien, entonces esto representa una serie o también se le conoce como una sucesión de términos. Bien, tenemos un ejemplo, ¿sí? De una serie o sucesión de números. Observamos dos ejemplos que tienen que ver precisamente con una serie de números como el 3, el 6, el 9, el 12, ¿sí? Y consecutivamente hasta 3 a la n. Entonces lo que estamos notando, lo que estamos observando es que ese número, ¿sí? Va cambiando de 3 en 3, ¿sí? Eso significa, ¿no? Que la n, para hablar del número 3, que sería el primer término, n, ¿qué valor tendría como un número? Pues claro, sería el 1, ¿no? Si vamos con el siguiente número, que sería el 6, entonces sería un 3, 2, ¿no? 3 por 2. Sería, si hablamos del número 9, entonces tendríamos un 3 por 3. Entonces, esa secuencia de números va cambiando de 3 en 3. Si vemos la otra serie de números, la otra secuencia, tenemos que los números van cambiando de 4 en 4. Entonces, el primer término es el 4, segundo término es el 8, tercer término es el 12, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, el subíndice establece de alguna manera una manera de comunicarnos, ¿no? En qué lugar está la posición de ese número. Bien. Existen otras secuencias de números o otras series de números, como por ejemplo, lo que tenemos aquí. Entonces, a a la n es igual a 2n menos 1. También representa una secuencia, ¿no? Y estamos partiendo de una forma o fórmula general, ¿no? Que es a la n igual a 2n menos 1. Entonces, si vemos la numeración que tenemos, ¿sí? Ahí notamos cómo estamos obteniendo esta secuencia de números. Esta secuencia de números va de 1 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7
y de 7, 9 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué estamos observando? Que esos números están cambiando cada 2 números, es decir, ¿no? Si nosotros le damos, vamos a poner un ejemplo, si a la 1, quiero calcular a la 1, o sea, el primer término de esa secuencia de números. Entonces tendríamos que multiplicar 2 por n, donde n toma el valor de 1. Entonces 2 por 1, 2, menos 1 es igual a 1. Entonces mi primer término de esa secuencia de números es 1. Siguiente término, 2 por 2, que sería el índice, menos 1. Entonces 4 menos 1 es igual a 3. ¿Sí? Si vamos al siguiente término, que es A3, entonces tendríamos 2 por 3 menos 1 igual a 5. Y así sucesivamente. Entonces la fórmula de alguna manera nos ayuda a poder establecer una secuencia de números. Esto es fundamental. Las fórmulas, ¿no?, o expresiones aritméticas nos ayudan a precisamente determinar una secuencia de números. Este es otro ejemplo de una secuencia de números. Una siguiente secuencia de números. Tenemos escribirse una solución cuyo primer término es 2, sabiendo que cada término es el cuadrado del anterior. Entonces, lo que tenemos aquí es 2, 4, 16, 256. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Bueno, simplemente es tomar el primer término, que parte del 2, un 2 lo elevas al cuadrado, es a 4, 4 lo elevas al cuadrado, es a 16, 16 lo elevas al cuadrado, es a 256, y así sucesivamente, de tal manera que tenemos otra secuencia de números, tal como lo definimos. Dentro de esta serie de secuencias de números hay una serie digamos, muy conocida, es una serie clásica que la conocen como serie de Fibonacci. Es una serie de alguna manera especial, ¿sí?, como una situación, un caso especial. Y esta serie tiene la siguiente secuencia, ¿no? Notamos que los primeros dos términos, ¿sí?, se repite el 1 2 veces, ¿no? Es parte de una característica de esta secuencia. Sin embargo, el siguiente número, lo que observamos es que si yo sumo ese primer término con el segundo término, lo que obtenemos es el 2, es decir, el siguiente número. Si yo sumo ese 2 con el anterior número, que es 1, tengo el 3. Si yo sumo ese número 3 con el anterior número, que es 2, tengo el 5. Si yo sumo el 5 con el anterior número, que es el 3, obtengo el 8, y así sucesivamente, de tal manera que esta serie la podemos extender hacia el infinito, ¿no? También se muestra, ¿no?, un esquema donde, digamos, de alguna manera tenemos la forma general, ¿no?, de expresar precisamente lo que es la serie de Fibonacci, ¿no? Es otro ejemplo de una secuencia de números o series de números. Bien, vamos a pasar a otro concepto, ¿no?, que es muy parecido realmente, podríamos decir progresión aritmética o decir serie aritmética o una secuencia aritmética, estaríamos hablando de lo mismo, ¿sí? Sin embargo, aquí se establece una forma general de una progresión aritmética, ¿sí? Esta fórmula general, pues es lo que se señala, no es una fórmula, la que se señala precisamente como a la n igual a 1 más n menos 1 por d, ¿sí? ¿Dónde d qué representa? D representa la diferencia. Entonces, si yo quiero establecer una secuencia de números con este término general de una progresión aritmética, ¿sí?, y digo que d es igual a 3, ¿no?, y quiero definir toda la secuencia, hasta la secuencia que se quiera, entonces partiríamos de A1, que sería el primer término, ¿no? ¿Sí? Partiendo ya de un término que tengo que definir, puedo definir a 1, como, no sé, como 2 o como 3, ¿no? En este caso, el primer término lo estamos ya definiendo como 1, ¿sí? Y quiero el siguiente, obviamente quiero el siguiente término, que es A2. Entonces, esta n ahora tendrá que ser 2, ¿no? Porque estoy buscando el siguiente término. Entonces, 2 menos 1, tal como lo mostramos acá, ¿sí?, va a ser 1. Por una diferencia, quiero que la diferencia de esos números sea de 3, ¿no? Entonces, si yo tengo un 1, el siguiente número que tiene que ser 4. El siguiente número que, ¿cuál debe ser? Pues debe ser 7. Después del 7, ¿cuál debe ser? Pues el 10 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta fórmula de alguna manera nos ayuda a poder establecer esa secuencia de números.
Entonces tengo el 1, ¿no?, de donde parto, el 4, que es el siguiente número. Entonces observamos que la diferencia entre 4 menos 1 pues es 3. El siguiente número, que es 3, ¿sí? Que el siguiente término, entonces tenemos 7 menos 4, pues sería 3, y así sucesivamente. Entonces este término general nos puede ayudar a precisamente establecer una secuencia de números. Bien, hay un siguiente ejemplo, ¿sí?, planteado de una manera diferente. Aquí, digamos que de lo que se trata es establecer cuál es la diferencia entre esa secuencia de números. Es decir, la secuencia de números me la están dando, ¿no?, que es 8, 3, menos 2, menos 7, menos 12. Y a mí me piden, me dice, oye, dame la diferencia que hay en esa secuencia de números. Entonces yo lo que hago es simplemente hacer lo siguiente, ¿sí? Partiendo de los números, ¿no?, que tenemos acá, notamos que la diferencia es de menos 5. Entonces, lo que hago aquí es parto del número que, digamos, primero el primer término es 8, ¿no? El siguiente término es 3. Entonces, lo que hago es restar digamos, el término anterior o actual, ¿no? 3 menos 8, que es igual a menos 5. ¿Sí? Posteriormente, menos 2 menos 3 es igual a menos 5. No es más que una simple operación de resta, ¿no?, o diferencia, ¿no? Menos 7 menos 2, ¿sí?, es menos 5, ¿no? No, digo, no hay que considerar el signo menos, ¿no? Entonces aquí si observamos tenemos el menos 7, el menos por menos es más 2, entonces menos 7 más 2 igual a menos 5. Entonces aquí lo único que estamos haciendo es estableciendo esa diferencia, ¿no?, que le va a dar a esa secuencia de números. Entonces notamos que efectivamente si yo tomo el menos 12 y el menos 7, la diferencia es de menos 5. Si tomo la diferencia de menos 7 menos 2, la diferencia va a ser menos 5. De menos 2 a 3 va a ser menos 5. Aquí hay que tener cuidado porque pudiera pensarse que como el 3 es positivo y el menos 2 es negativo, nos pudiera generar una confusión. Pero no es así. Si vemos en una recta numérica, tenemos números positivos y números negativos. Entonces, lo único que estamos diciendo es, entre los que son los números reales, si yo vengo del menos 2 y quiero pasar hacia el número 3, nos vamos a dar cuenta que efectivamente son 5 lugares lo que regresamos. Entonces sería por eso lo que en este caso pues tenemos el menos 5. Bien. Dentro de esta secuencia de números, nosotros podemos también sumar los números que corresponden a esta secuencia. Entonces también tenemos una fórmula que nos va a permitir determinarlo. Esto es que tenemos una formulita que nos da la suma de los términos n. Es decir, si yo quisiera saber la suma de los términos hasta el término 8, vamos a pensarlo así, o 5, ¿no?, como el ejemplo que que estamos señalando, ¿sí?, y considerando ya los valores que ya teníamos, como ejemplo, que es el 8, el 3, el menos 2, el menos 7 y el menos 12, esa fórmula nos puede ayudar de tal manera que el A1, pues claro está, representa el primer término, el AN representa el último término, ¿sí?, y la N, pues es el número de término al cual nosotros queremos sumar, ¿no?, sumar todos sus términos, ¿sí?, en este caso hasta el 5. Bien, utilizando la fórmula, pues no es más que encontrar quién es el primer término, pues es el 8. ¿Quién es el término AN? ¿No? Digamos, el último término que tenemos, pues es el menos 12. Entonces, 8 menos 12, ¿a qué es igual? Pues bueno, pues a 4, ¿no? A menos 4, ¿no? Ese menos 4 lo multiplicamos por 5, tenemos menos 20. Entre 2 tendríamos el menos 10. ¿Sí? Esa sería una manera, ¿no?, utilizando esa fórmula, pero vamos a suponer que no me acuerdo, ¿no?, de esta fórmula por alguna razón. Lo puedo hacer de manera directa, ¿no? Si sumas los números, el 8, el 3, ¿no?, el menos 2, el menos 7, el menos 12, te vas a dar cuenta que efectivamente esa suma de términos nos da menos 10, ¿no? Y es muy fácil, ¿no? Menos 2, menos 7, menos 12. Cuando tenemos menos 21, menos más 11, porque 8 y 3 son positivos, entonces más 11, entonces esa diferencia es igual a menos 10. Bien, aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, que de alguna manera expone, digamos, por decir algo, una aplicación, ¿no?, de lo que hemos estado viendo, sobre todo esto último. Dice lo siguiente: se quieren colocar 8 montones de libros, de forma que en el primero se pongan 2 libros y en cada uno de ellos 2 más
que en el anterior. ¿Cuántos libros se quieren colocar en total? Es decir, la suma de los 8 términos de la progresión. Entonces, nos vamos a apoyar precisamente en las dos fórmulas que vimos anteriormente y aplicando estas formulitas, ¿sí? Le expresamos de la siguiente manera. ¿Sí? Los montones de libros que se quieren colocar corresponden a los 8 primeros términos de la progresión aritmética. Entonces, es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ¿no? Si lo quiero hacer de esa manera, sabiendo que la diferencia es de 2, ¿sí? Es bastante fácil. Sin embargo, si quiero utilizar la fórmula, pues bueno, por tanto, ese A8 es igual a 2 más 8 menos 1 es igual a 7. 7 por 2 es a 14. 14 más 2, 16. Entonces tenemos que en el lugar A8 o en el término, ¿no?, A8 de esa secuencia, tenemos el 16. Y bien, si yo quiero saber el total de libros de esa secuencia, ¿sí?, simplemente utilizamos la fórmula y bueno, el primer término es 2, el último término es 16, lo sumamos, ¿no?, resultan ser positivos, 2 más 16 son 18, por 8, que es el lugar donde queremos saber, ¿no?, nuestra suma de términos, entre 2 nos va a dar 72 libros, ¿no?, utilizando la fórmula. Pero también decíamos que pues, si yo sumo los valores 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, y hago la suma de manera así directa, también te va a dar los 72 libros. Bien, ya hablamos de las progresiones aritméticas. Ahora vamos a hablar de otra progresión que la conocen como progresiones geométricas. Estas progresiones geométricas, a diferencia de las aritméticas, notamos que en las aritméticas nosotros lo que realmente establecemos es conocer la diferencia que hay en la secuencia de números. En el caso de las progresiones geométricas es de alguna manera multiplicar, ¿sí? Entonces partimos de una operación de multiplicación. Bien, si tenemos una sucesión de números, que es el 3, 6, 12, 24, 48, vamos a notar que tenemos una relación de números. Entonces, ¿qué notamos? Partiendo de una fórmula, dice que A su índice n es igual a su índice 1 por R, donde R es una razón. ¿Qué es una razón? Una razón es la relación entre dos valores. Prácticamente lo que tenemos es una división. Esto elevado a la n menos 1. Es una fórmula general la que estamos empleando, ¿no?, la que estamos conociendo. Entonces decimos que si esa razón es igual a 3, ¿no?, y partimos de un término, del primer término, que es 1, sustituyendo en la fórmula, en esta fórmula general, si tendríamos 1 por 3 a la 2 menos 1 es igual a 3. Es decir, ese 3 correspondería al siguiente término, que en este caso es A su índice 2. Si quiero conocer el término A su índice 3, entonces lo que tendríamos que hacer es nuevamente aplicar nuestra fórmula y tendríamos, partiendo del primer término, que es 1, ¿sí?, valor 1, por 3, que es la razón, y 3 menos 1, que es igual a 2. Entonces, un 3 elevado al cuadrado o a la 2 es igual a 9. Entonces, 9 por 1, pues a 9. Entonces, el siguiente término de esta secuencia de números de una progresión geométrica, ¿sí?, va a ser igual a 9. Y de esa manera, de forma sucesiva, ¿no?, utilizando esta fórmula, podemos encontrar los siguientes términos de nuestra secuencia: a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, ¿sí? Pero también es importante señalar que, si, digamos, siendo un poquito, digamos, lógico con respecto a la fórmula que ya tenemos, pues notamos que esa razón tiene que ir de 3 en 3, ¿no? Entonces, realmente lo que tenemos es 3 por 1, 3, ¿no? ¿Sí? El 3 por 3 es un 9, el 9 por 3 es un 27, y así sucesivamente, ¿no? El siguiente número, ¿cuál sería? 27 por 3, y bueno, tendríamos un número, ¿sí?, para decir que ese número corresponde al término A5, ¿no? Bien. Ay, profe, una pregunta. ¿Lo de abajo se Sí. está multiplicando? No, lo de abajo se está dividiendo, ¿sí? Ahí simplemente lo que se está mostrando es cómo se obtiene el 3, ¿no? 3 entre 1, pues tienes un 3. El 9 entre Ajá. 3 es un 3. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo ahí?
que la razón pues es 3, o sea, la razón es digamos, un valor constante. Ujú. Sí, 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 Ok. sí, sí, es lo único, no, sí, ese 3 pues es la razón, ¿no? ¿Y ¿Quién es la? cómo sé que esa es la razón, profe? ¿Cómo saco la razón? En este caso, la razón simplemente ya te la están dando de forma arbitraria. Ah, ok. Así, o sea, es como si te dijeran ahorita, vamos a sacar la secuencia de números, pero donde la razón sea 3, Ah, ya. ¿sí? Partiendo del primer término, que es 1, que ese sería el ejemplo que tenemos ahí a la vista, ¿no? ¿Sí? Entonces, Ok. partes del término, en este caso sería 1, ¿sí? Aplicando la fórmula, la R pues toma el valor de 3 porque es lo que te están pidiendo, ¿no? Que sea una secuencia con una razón de 3. Y n-1, pues bueno, la n ya entendemos que es la posición del término que va a tener en la secuencia, ¿no? O en esa serie de números. Entonces, si hablo del 2, entonces vamos con el 2, dice A, su índice 2 es igual a 1, que es el primer término, porque de ahí estoy partiendo, por 3 a la 2 menos 1, y es igual a 3. ¿Sí? Si pusiera yo otro ejemplo, que partiéramos, por ejemplo, del término, en vez de 1, partir del 2, entonces ahora, ¿qué tendríamos? Y que la razón sea la misma, que sea 3. Entonces, en lugar de 1, yo pondría ¿cuál número? El 2, ¿no? Entonces, el 2 sería por 3 a la 2 menos 1. Pero 3 a la 2 menos 1 es 3. Y 3 por 2, ¿a qué sería igual? Mm, A 6, ¿no? ujú. 3 por 2 serían 6. Entonces, yo tendría el 1 y luego tendría el 2, ¿no? Porque estoy partiendo del 2 como término inicial de mi secuencia. Y luego tendría yo el valor de 3, ¿no? O sea que el ejercicio nos tiene que definir de qué número vamos a partir en la secuencia. Es exactamente. Te tiene que decir Mm, dónde va a partir. ¿Sí? O el ok. propio enunciado te lo va a señalar, a lo mejor no te lo dice de manera directa, pero tú lo tienes que interpretar, o sea, tienes que partir de algún término, no de la nada, ¿no? Para poder establecer la secuencia, porque si no tienes un término con el cual inician, pues no vas a poder armar tu secuencia, ¿sí? Aquí en el ejemplo es muy sencillo porque ya nos están diciendo que vas a partir del primer término, que es 1, y que la razón va a ser de 3, ¿no? Entonces lo que estamos Mm, observando es que va creciendo, ¿no? De 3, ¿no? 3 por 3, ¿no? Da 9, 9 por 3, 27. O sea, la razón sí es la misma. También se le dice que es una constante, ¿no? Ese 3 no cambia, el 3 siempre se va a mantener. Si yo utilizara el 4 como razón y parto del 1, entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos el 4, ¿sí? Pues vamos a suponer que queremos calcular ahorita el término A2, ¿no? El A su índice 2. Y parto del primer término que es 1, ¿no? Utilizando la fórmula, tengo el 3, perdón, el 4 como razón, ¿sí? Pongo el 4 y luego pongo 2 menos 1. Entonces 4, 2 menos 1, pues ya sabemos que es 2 menos 1, pues es 1, ¿no? Entonces 4 a la 1, pues es 4. Y 4 por 1, pues va a ser 4. Entonces tengo el primer término que es 1 y el siguiente que va a ser 4, ¿no? ¿Sí? Y entonces de esa manera pues voy desarrollando mi expresión, ¿no? Aprovechando pues que tengo la fórmula que es la que me está ayudando, ¿no? entonces ¿Sí? ahí en sí, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? La siguiente, lo que sigue de la sucesión de esos números que es 3, 6, 12, Así 27. es, así es, así es, sí, así es. Ujú. Sí. O Si sea tú que, observas, simplemente se está multiplicando, ¿no? Sí, sí, ajá. sí. Lo que pasa es que la razón es la que te va a multiplicar al valor, ¿no? Sí, si tú tienes el 3 por 1, pues es 3, ¿no? Luego 3 por 3 es 9. Luego 9 por 3, 27. Si yo te preguntara, ¿cuál es el siguiente número después del término A4? Estaremos hablando del término A5. Pues es multiplicar 27 por 3. Entonces 27 por 3, ¿a qué es igual? 3 por 7, 21. Llevas 2. 3 por 2, 6. Sería 81. Mi siguiente término, con una razón de 3, empezando con el primer término como 1, sería 81. Ujú. ¿Sí? Bueno, entonces en este caso, si dijéramos qué número seguiría después del 48, tendría que ocuparse esa fórmula. 48, no. Simplemente lo multiplicas por 3. 48 por 3. Ujú. Si la razón es 3. Ajá, Si la ya. razón es 3, si la razón es 2, porque el ejemplo que parece que estás viendo es el que dice R igual a 2, entonces sería por 2, ¿no? Si tú observas, mira, empezamos con el primer término, dice 3 por 2, 6, entonces el siguiente término es 6. Luego 6 por 2, 12, ¿sí?
12 por 2, 24. 24 por 2, 48. 48 por 2, ¿cuánto es? 2 por 8, 16, 96, ¿no? O sea, estás Ah, simplemente multiplicando. Entonces, lo único que hace la razón es simplemente multiplicar al valor que ya pusiste para obtener el nuevo valor o el nuevo término. Eso es lo que estás haciendo, realmente. La fórmula, si la ves, a lo mejor nos puede confundir bastante, pero pero si uno la aprende a usar, cuando uno está queriendo armar secuencias, yo en lo personal prefiero trabajar con la fórmula. Y ya con la práctica, pues ya me doy cuenta, pero espérame, si lo único que están haciendo es multiplicando, ¿no? La razón por el número anterior, la razón por el número anterior y así sucesivamente para armar tu secuencia. Es lo único que se está haciendo. Y en los ese dos mismo, ejemplos, perdón, profe, dime. ese mismo de arriba es todo ese ejemplo que está ahí es de un mismo ejercicio. No, son dos ejercicios, son dos ejemplos. Uno que tiene una razón de 3 y el otro que tiene una razón de 2. Ah, ya, ya sí, con razón me estaba confundiendo. Dije, Sí, pero es que estabas profe, viendo el otro, sí. Sí, sí, son estaba viendo. diferentes. Ah, Exacto. ya. Digamos que en el Ah, ejemplo uno dice razón igual a 3, tu secuencia es 1, 3, 9, 27, ¿no? ah, ya. Y el otro ejemplo, lo que pasa es que ahí partió diferente el ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a resolver ejercicios te vas a dar cuenta que por ahí son así como problemas un poco cauciosos y dice, bueno, pero es que aquí ya me están dando la secuencia y me están pidiendo la razón, ¿no? ¿Y la razón cómo la obtienes? Pues simplemente dividiendo el último término entre el anterior. Es decir, 48 entre 24, ¿a qué es igual? Pues a 2, ¿no? Ujú. ¿Sí? 24 entre 12, ¿a qué es igual? Pues a 2. Y 2 entre 6, Es- ¿a qué es igual? Ah, entonces la razón es 3. Digo, la razón, ah, perdón, es 2. ¿Sí? así se saca la razón. Así sacamos la razón. ¿La razón qué es? La razón no es más que la división de dos números. ¿Sí? En un ejemplo, por ejemplo, si ya si la razón ya lo metiéramos a la vida cotidiana, en ese caso, en un ejemplo, ¿cómo yo encontraría o cómo me daría cuenta que un ejercicio, un problema me está pidiendo la razón? Por ejemplo, ¿cómo qué ejemplo sería? Mira, vamos a ver un ejemplo. Ok. Eh, bueno, lo que pasa es que aquí seguimos con el ejemplo de la progresión. Bueno, es que lo que pasa es que hay otra progresión, bueno, la geométrica que es la que estamos viendo, bueno, es un ejemplo. Sí, a ver, espérame, yo por aquí. Fíjate en este ejemplo. Ok. Estamos hablando de razón, ¿sí? Mm, Dice, supongamos que en una caja tenemos un total de 20 naranjas. De esta caja, 5 naranjas salen podridas o dañadas. ¿Cuál es la razón de naranjas dañadas con respecto al total de naranjas? Entonces, el total de naranjas, ¿cuántos son? Son 20, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuál es la razón de naranjas dañadas con respecto al total de naranjas? Entonces, el total de naranjas dañadas, pues son 5. Entonces, 5 entre 20, que es el total, ¿no? Pues bueno, nos da un cuarto, ¿no? ¿Sí? O punto 25. Aquí mm, lo interesante es interpretar la razón. ¿Sí? Primero interpretar el problema, ¿no? Porque nos está diciendo, total de naranjas 20. Oye, pero yo quiero la razón de cuántas naranjas dañadas hay con respecto a las naranjas, digamos, totales. Entonces lo único que hago pues es dividir 5 entre 20 y nos dice que un cuarto. ¿Pero qué significa ese un cuarto? En porcentaje sería, digamos, en decimales sería 0.25. En porcentaje sería el 25%. Pero si yo me voy nomás a la pura fracción que dice un cuarto, lo que nos están diciendo es que tenemos una naranja dañada por 4 buenas. Es lo que nos están diciendo. Esa es una razón. Ujú. Ah, bueno, en ese problema ya te está pidiendo sacar la razón. Es Bueno, lo que exacto. pasa, yo estaba leyendo los problemas de los ejercicios, Ajá. bueno, ya mezclando, pero sí están muy laboriosos porque la pregunta no Ujú. te viene como en esa que ya te pone cuál es la razón o, por ejemplo, Ajá, cuál la es, pregunta ya te la está dando directa, ¿no? Ujú. ajá, en este caso te preguntan, por ejemplo, ¿cuánto estará comiendo en el cuarto mes? ¿O cuánto habrá vendido en total? ¿O cuánto estará vendiendo en el tercer Ujú. día? Entonces ya ahí como que me confundo porque digo, chin, entonces, ¿cómo sé Claro. qué es razón? ¿Cómo sé qué es lo que se tiene que Bueno, sacar? Ujú. sí, aquí, bueno, aquí estamos hablando todavía del concepto de razón, ¿no? Sí, tendríamos que hablar de otro concepto que es proporción, ¿sí? Ah, Y luego aparte tendríamos que hablar de lo que es lo que le llaman un recargo proporcional, ¿sí? Es decir, más bien un reparto proporcional. ah, Y digo, hay que tener cuidado, ¿no? Aquí no es un ejemplo más que muestra cómo es una razón, ¿no?
¿sí? Y lo digo, de alguna manera, en algún lugar, de alguna forma la hemos utilizado, lo que es la razón, ¿sí? Que no es más que una relación de dos números, ¿no? Aquí tenemos un número, fíjate, 5 entre 20, pero ¿qué pasa si yo te cambio la pregunta y te digo, oye, ¿cuál es la razón de naranjas buenas con respecto a las naranjas malas o dañadas? ¿Tú qué me contestarías? No, pues sí, cambiaría también. Sí, pero ¿qué me contestarías? Tratando ya de hacer razonamiento. Eh, ¿Cómo pondrías tu expresión? Tu fracción, perdón. Porque tenemos 5 entre 20, pero yo ya te cambié la pregunta. Ahora, ¿cómo sería esa fracción? ¿Cuál es la razón de las naranjas? Ajá, de las naranjas buenas con respecto a las naranjas malas o dañadas. ¿Cambiaría la fracción al revés? Exactamente, solamente la cambiarías al revés. La pondrías al revés. Ahora sería 20 entre 5. ¿Y qué resultado te daría? 4, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, Ah, 4. Entonces, ¿eso qué significa? El valor 4. que 4 naranjas son buenas. Ajá. Por cada 4 naranjas tienes una mala, una dañada. Ajá. ¿Sí? Esa es la interpretación que tú le tienes que dar al resultado. Ah, ya. Profe, Ujú. la razón viene conllevándose con las progresiones. Sí, Ah, realmente, bueno, lo que pasa es que hablar de progresiones, es que estaríamos hablando de la secuencia. Es que una progresión es muy parecida a una secuencia, ¿sí? De hecho, lo que acabamos de ver ahorita, bueno, antes, que son las progresiones aritméticas, ¿no? Y ah, aparte están las progresiones, sí, geométricas, ¿no? Ahorita estábamos con las progresiones geométricas. Entonces, ahí, ojo, ten mucho cuidado, porque una cosa son lo que son proporciones y otra cosa son progresiones. Las progresiones no es más que decir secuencia o series de números, ¿sí? Nada ujú. más que dentro de estos conceptos, normalmente la literatura, ¿no? En cuanto a estos valores, pues, o operaciones, porque son operaciones, como si estuvieras operando una suma, una resta, una multiplicación, nada más que aquí este es otro tipo de operaciones. Entonces le decimos secuencia o series, o bien progresiones, ¿no? Progresiones aritméticas y progresiones geométricas. Pero están definidos, o sea, hay fórmulas que definen a una progresión aritmética y a una progresión geométrica. La que estamos viendo ahorita es una progresión geométrica. Si yo me voy antes, lo que vimos fue estas fórmulas tienen que ver con una proyección aritmética, pero al final no es más que una secuencia de números, ¿no? Que tienen un orden. Es lo único. Si allá hablamos en este caso, de conceptos de proporción, ya te cambia. Sí, ya cambió la Razones y cosa. proporciones. O sea, ¿qué diferencia hay entre una razón y una proporción? Una razón no es más que una relación de dos valores, como el ejemplo que tenemos ahí. Y la ¿Qué es una proporción pro- es un reparto. no, vamos por parte. Primero vamos a decir proporciones. Las proporciones no son más que dos igualdades de dos razones. Ah, ok. ¿Sí? Dos razones es igual a otra razón. Tú has utilizado seguramente la regla de tres. Sí. La regla de tres, pues es una proporción. O sea, el concepto es proporción de lo que tienes ahí, nomás que nosotros le decimos regla de tres simple, decimos, ¿no? Ujú. Sí, Sí, las proporciones sí me quedaron muy claras, sí, pero lo que y, siempre se me complicó fueron las razones aritméticas y las ujú, geométricas. Sin embargo, porque, por ejemplo, ¿cómo puedo definir en un ejemplo cuándo tengo que utilizar progresión ujú, aritmética o cuándo tengo que utilizar progresión geométrica? ujú. Pues cuando quieras, fíjate, qué bueno, la pregunta que acabas de hacer está muy interesante. Observa aquí las fórmulas. Ahí tenemos las fórmulas de una sucesión aritmética o progresión aritmética. No te vayas a confundir, estamos hablando de lo mismo, ¿sale? Ujú. Sucesión aritmética y aparte tenemos la sucesión geométrica. Tú dices, oye, ¿cómo puedo diferenciar una de la otra? Claro está que el enunciado del problema te lo va a decir, ¿no? Ahí es que nosotros, pues, como estudiantes o como que estamos aprendiendo, es utilizar un poquito nuestra lógica matemática. Aquí yo ya parto de la fórmula, fíjate. En una sucesión aritmética, ¿qué debes de tener? Debes tener diferencia. Sí, ya viste donde dice la fórmula, dice diferencia, hablo de la sucesión aritmética, Mm, ¿sí? Y en una sucesión geométrica, ¿qué debo de tener? Una razón. Ahí está la diferencia, ¿sí? Sí, sí, sí lo logras, lo ves. Entonces, diferencia, que no es más que una resta, ¿no? No sé, 4 menos 2, 6 menos 3, ¿sí? Y una razón, pues no es más que una división, ¿no? Dos valores que se están relacionados, pero que se están dividiendo.
que finalmente sería una fracción, ¿no? ¿Sí, sí notas la diferencia? Entonces, en una razón, ese concepto de razón nosotros lo utilizamos ya en la parte de proporción. Ujú. Ok. Sí, 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 sí observas, digo, porque por la pregunta que hacías, ¿no? ¿Cómo establezco la diferencia? Claro que en un problema no es tan fácil, porque son enunciados pues, con una serie de información de saber, bueno, aquí qué tengo que hacer. ¿Tengo que es una sucesión o es una sucesión, perdón, aritmética o es una sucesión geométrica? Si es geométrica, tengo que usar una razón. Si es aritmética, tengo que utilizar diferencia. Y ahí tengo ya la fórmula general, donde dice término general, pues es la fórmula general que te va a permitir encontrar esa secuencia de números. ¿Sí? Y si es una sucesión geométrica, pues ya sé que tengo que partir, que ahí tengo que emplear una razón. Y esa razón ya sé cómo la tengo que calcular, ¿no? Digo, ya lo vimos con unos ejemplos, que es una relación de, digamos, es una división. Ujú. Esto, digo, digamos, importante que te quede bien claro digamos, las fórmulas, ¿no? Que nos queden, pues, Ajá, las formas. sí, porque si no, es muy complicado. Y la otra problemática que a veces tenemos en este tipo de problemas es la interpretación al problema. Aquí, como bien decías, en este ejemplo de la razón, pues decías, bueno, ¿cuál es la razón? Pues ya te lo estoy diciendo, ¿no? Pero si yo te hubiera dicho, bueno, ¿cuántas naranjas dañadas hay con respecto al total de naranjas? Así, fíjate, así como lo anuncié. ¿Cuántas naranjas dañadas hay con respecto al total de naranjas? ¿Qué te dice esa forma de plantear la proposición de la pregunta? ¿Qué ¿Vas tiene a que haber? dividir, vas a restar, vas a multiplicar? ¿Qué tienes que hacer? Como ya te están diciendo naranjas dañadas con respecto al total de naranjas, ya pues es una razón en automático. Aunque ahí sí, sí, sí lo ves. Ajá, Ujú. sería la división. Sería una división, exactamente. Pues si me dicen, pues eso tengo que hacer una división. Si yo cambio, como lo hice, bueno, como lo hicimos hace un momento, y te digo, bueno, quiero naranjas buenas con respecto a las naranjas malas, pues sí, sigue siendo una división también, nada más que ahora va a ser 20 entre 5, ¿no? Porque parto de las buenas, perdón, de las totales entre las dañadas, ¿no? Ujú. A ver, si quieres, veamos otros ejemplos y a ver si se te va clarificando. Este es otro ejemplo. Aquí, igual, nuevamente, como bien decías, ya te estamos diciendo que vamos a utilizar razones. ¿En qué razón se encuentra la edad del papá con respecto a la de un hijo? Supongamos que el papá tiene 45 años y el hijo 15 años. Pues es muy simple, ya me están dando la razón, pues 45 años entre 15, pues es igual a 3. Ese 3, de alguna manera, pues establece, ¿no? Que si yo multiplico 3 por 15, ¿a qué va a ser igual? Pues a 45, ¿no? 3 por 5, 15, pues son 45. ¿Sí? Entonces, ahí esta relación, realmente, si a mí me preguntan, ¿cuál es la razón? La razón es el 3. Pero ¿cómo obtengo el 3? Con una relación de números. ¿Cuál número? Pues 45 y el otro número que es 15, pero lo tengo que hacer dividiendo, ¿no? A eso le llamo una razón. El 3 es la razón. Ahora, cambio la pregunta, ¿cuál es la razón entre la edad del hijo con respecto al papá? Pues cambia, ¿no? 15 entre 45 va a ser un tercio. ¿Sí? ¿Qué significa el 0.3? Pues que el hijo es menor, ¿no? La razón es menor, porque 0.33, si tú lo multiplicas por 45, ¿qué nos va a dar? Pues el 15. Entonces ahí, esa razón lo que hace es disminuye al valor, en este caso al valor mayor, que es 45, ¿no? Y en el caso, en la primera pregunta, pues lo que hace es al valor menor lo aumenta al 45. Entonces en una las, digamos que la multiplica por decir, bueno, la multiplica, y en la otra lo que hace pareciera que la restara, ¿no? Porque tú multiplicas 0.33 por 45, te va a dar 15, ¿no? Entonces el valor mayor ahora se volvió menor. Y otra vez estamos usando razón, ¿no? El concepto de razón. Ujú. Bien. Vamos con las proporciones. Fíjate, proporción. Comparamos dos razones. Entonces una proporción no es más que la comparación de dos razones que se deben de igualar. Entonces 5 entre 10 es igual a 6 entre 12. Bueno, 5 entre 10 es 0.5, 6 entre 12 pues es 0.5, ¿no? Sacamos las mitades. Lo que significa que están en la misma proporción. Siempre las proporciones deben de cumplirse la igualdad.
¿no? Entonces la regla de 3 simple que utilizamos en muchas ocasiones no es más que un ejemplo de proporción, ¿no? Y ya con ella la manipulamos, ¿no? Aquí ya viene un ejemplo. Es un sastre, compró 3 metros de tela y pagó por ella 21 pesos o 21 dólares, como le quieras llamar. Si necesita 7 metros de la misma tela, ¿cuánto deberá pagar? Perdón. ¿Sí? Entonces, 3 a 7, ¿no? Esa tela, ¿no? Y 21 a X, ¿no? Es al costo o al precio que nos están poniendo, ¿no? Lo que vamos a pagar. Entonces la X pues se vuelve la incógnita. Entonces aquí estamos usando una regla de 3, ¿no? 3 es a 7, 21 es a X, pero X es lo que estoy desconociendo. Entonces en esa relación de igualdad de dos razones, que es 3 sobre 21, igual a 7 sobre X, son dos razones que tenemos ahí. Entonces despejando a X voy a encontrar el valor, ¿no? En este caso, pues bueno, es 7 por 21, ¿no? Pues es un despeje, ahí también tenemos problemas, muchas veces no sabemos cómo despejar y si se nos complica, pero bien. Entonces al despejar vamos a tener un valor de 49, pero la pregunta aquí es, ¿por qué pongo 3 y 7, digamos, en la misma línea y 21 y X? Eso es fundamental. Yo tengo que identificar la unidad de medida, ¿no? Si hablan de metros, bueno, ¿de qué objeto estamos hablando? Bueno, de tela. Entonces, ¿cuál es la unidad de medida? Ah, pues metros. Por lo tanto, 3 es a 7, ¿no? ¿Sí? Y hablo en este caso, de un pago, ¿no? De un costo que es 21. Entonces, 21 lo alineo con el valor que me están pidiendo también cuánto deberá pagar, ¿no? Que es un costo. Sí, eso es importante porque también cuando vienen los problemas a veces no sabe uno cómo quedan acomodados los números, ¿no? Esos 4 valores, digamos, ¿no? Esas 2 razones, ¿no? 3 sobre 21 y 7 sobre X. Eso es muy importante que lo tengas en cuenta a la hora de resolver los problemas, ¿no? Que deben de quedarse digamos, las medidas deben ser metros con metros, ¿no? Pesos con pesos y así, ¿no? Kilos con kilos. O sea, no puede estar kilos con, no sé, con otra unidad de medida, con litros, por ejemplo, no. Tienen que estar con las mismas medidas. Y en base a eso, entonces, se establece ya precisamente una relación de dos razones, ¿no? Bien, el reparto de proporción directa. Sí, aquí esto es algo que también seguramente, ¿qué se entiende por una proporción directa? Un ejemplo, ¿no? Si estamos en un estacionamiento, ¿no? Yo tengo que pagar, pues, por la duración, ¿no? Del tiempo que yo ocupo ese estacionamiento. Entonces, yo estoy más tiempo, entonces hay una relación directa. Entonces, la relación directa tiene que ver con el costo. Entonces, más tiempo, pues más pago, ¿no? Y es una relación directa hacia arriba. Pero también puede ser hacia abajo, ¿no? Menos tiempo, por lo tanto pago menos, porque es una relación también directa, nada más que hacia abajo. ¿Cuándo sería una relación inversa? Que es otra proporción, ¿no? Una proporción inversa, entonces estaríamos hablando la ley, por ejemplo, de la ley de la oferta y demanda, ¿no? Hay temporadas que, por ejemplo, hay muchísima naranja, ¿no? Entonces hablamos de cantidad de naranjas, o sea, hay mucha naranja. Pero ¿qué pasa con el precio? El precio baja, ¿no? O disminuye, ¿sí? Esa sería una relación inversa o una proporción inversa, ¿no? ¿Qué sucede si la naranja empieza a escasear? Entonces el precio de la naranja aumenta, ¿no? Y es la parte, digamos, contraria y sigue siendo una proporción inversa. Esto es fundamental. Si nos vamos ya a la matemática o a la nomenclatura que se utiliza, pues nuevamente nos hace mucho ruido, ¿no? Al ver esas letras, ¿no? Como la que estamos observando ahorita, ¿no? Y vemos una fórmula. Pero si yo me voy a un ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De una proporción directa. ¿Cómo se calcula esta proporción directa, ¿no? Decíamos, si un abuelo reparte 450 euros entre sus 3 nietos de 8, 12 y 16 años de edad, proporcionalmente a sus edades, ¿cuánto corresponde a cada uno? Entonces, aquí definimos las incógnitas o las variables, que lo mismo lo hacemos en una regla de 3, ¿no? Nada más que aquí tenemos 3 variables, ¿no? Que las vamos a definir como X, Y y Z, ¿sí? Entonces, si notamos, no es más que establecer razones, ¿no? X a 8, Y a 12 y Z a 16, donde ya sabemos que 8 y 12 y 16 es edad, ¿no?
Y X, Y y Z, ¿qué tiene que ser? Pues claro, están las cantidades que se van a repartir de los 450 euros. Entonces voy a repartir 450 euros entre 3 personas que tienen 8, 12 y 16 años de edad. Y entonces lo que yo pretendo aquí es que al de 16 años le voy a dar una mayor cantidad. Al de 12 le voy a dar un poco menos y al de 8 le voy a dar mucho menos, ¿no? Entonces esa es una relación directa, ¿no? Al que tiene más edad le doy más, al que tiene menos edad le doy menos. Es una relación directa. Entonces, ¿cómo lo formulo matemáticamente? Pues bueno, ahí tenemos 3 razones, ¿no? ¿Sí? Y la mecánica nos dice que nosotros podemos sumar los valores que nosotros queremos encontrar. En este caso es X, Y y Z. Y también podemos sumar los valores que corresponden, en este caso, a las edades, ¿no? Que es a la que vamos a repartir. Entonces hacemos esa suma, ¿sí? Sin embargo, puedo yo separarlo, como se observa, ¿no? Puedo separarlas o las puedo tener así tal como se muestra: X más Y más Z sobre 8 más 12 más 16 y es igual a 450. ¿Por qué 450 es a X más Y más Z? Porque acuérdate que X más Y más Z son las cantidades de dinero que yo voy a, digamos, a obtener ¿sí? de los 450. ¿Sí? Bueno. Y las edades, bueno, el total de edad estamos hablando de 36, que es el total de edad, en este caso, de los nietos. Bueno. ¿Y qué tenemos? Bueno, precisamente una proporción, ¿no? Donde vamos a encontrar las incógnitas de X, Y y Z. ¿Sí? El siguiente paso no es más que como una regla de 3, simplemente despejar a X para posteriormente, bueno, hacer la operación y encontrar, claro está, las cantidades que se van a repartir. Ojo con lo siguiente: ¿cómo puedo comprobar que lo que hice estuvo correcto? Pues simplemente las cantidades que se obtienen, pues sumarlas. Si las cantidades que se suman son iguales al total que vas a repartir, entonces quiere decir que el procedimiento que realizas está correcto. Eso es fundamental, ¿no? Porque puede a veces fallarnos ahí en la operación, sobre todo en la parte de hacer un despeje. ¿Sí? Nos podemos equivocar y entonces a la hora de sumar no coincide los valores que obtuve al sumarlos con el valor total, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo realmente? Estamos agarrando un valor total y repartirlo, ¿no? En este caso lo repartimos ante tres jóvenes, ¿no? Que tiene que ver con la edad, la repartición. La repartición la hago en base a la edad. Entonces, al de mayor edad le voy a dar más, ¿sí? Y al de edad menor le voy a dar menos, ¿no? Que es lo que vamos a observar. Entonces al de 16 años le voy a dar 200, al de 12 le voy a dar 150 y al de 8 le doy 100. Este es un reparto, ¿no? De proporción directa. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Dice: supongamos que un padre quiere entregar una mensualidad a sus hijos que resulte proporcional a sus edades. El hombre dispone de 500 pesos por mes que repartirá entre los niños de 10, 12 y 14 años. Tendremos entonces 3 cantidades: a la cantidad que corresponde al niño de 10 años, la cantidad para el niño de 12 y la cantidad para el niño de 14. ¿Cuánto recibirá cada uno? La mecánica de la solución es, es prácticamente igual que la anterior, ¿sí? Y nuevamente hacemos nuestra relación o nuestras razones, ¿no? A, B y C, que son nuestras incógnitas, lo que vamos a buscar, ¿no? Donde cada incógnita pues se establece una razón, o sea, A entre 10, B entre 12 y C entre 14, ¿sí? Entonces, sumamos las cantidades de 10, 12 y 14, que para nuestro ejemplo es 36. El total que voy a repartir es 500, ¿no? Y bien, ya despejando las incógnitas, vamos a encontrar los valores. Esos valores, al sumarlos, me tiene que dar el total de los 500, en este caso de los 500 euros o pesos, ¿no? Que tenemos. Entonces, nuevamente, es regla de 3 simple. Nada más que partiendo aquí lo que estamos tratando es de entender el concepto, ¿no? Porque eso es lo que nos va a permitir poder precisamente resolver los problemas, no tanto la mecánica de la solución, sino que me quede claro que con lo que yo estoy realmente haciendo en una proporción directa no es más que repartir un total en varias partes, ¿no? Si es directo, quiere decir que al de mayor edad le voy a dar más dinero, al de menor edad le voy a dar menos dinero. Es una relación, es una proporción directa. ¿Cómo sería la inversa? Pues obviamente lo opuesto, ¿no? Entonces,
decíamos de la ley de la oferta y demanda, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Que es muy empleado, ¿no? La gente que estudia economía, ¿no? Este es un principio, ¿no? Que habla de la ley de oferta y demanda, que dice, bueno, a mayor cantidad, menos precio, ¿no? A menor cantidad, más precio. Es una relación o proporción inversa lo que tenemos ahí. Entonces aquí es la mecánica en cuanto a la forma de entender la proporción inversa, pues no es más que eso, ¿no? O sea, decir, bueno, si sube, el otro valor, la otra cantidad debe de bajar, ¿no? Si una cantidad baja, quiere decir que la otra cantidad debe de subir. Y es simple, o sea, desde ahí tengo que partir. Entonces, el problema que vaya yo a resolver, lo primero que tengo que hacer es establecer si me están pidiendo una relación directa o es una relación inversa. Si es directa, pues ya aplico el procedimiento matemático, ¿no? Si es inverso, es muy parecido, con la única diferencia que los valores que te dan les vas a sacar el recíproco o su inverso. Entonces, si yo te preguntara, ¿cuál es el inverso de 2? Si me puedes contestar, ¿cuál es el inverso de 2? Sería 4. No, un medio. Ah, sí, sí, ya. Entonces, el inverso de 4 es un Un cuarto. cuarto. El inverso de 5, pues un Un quinto. El inverso de quinto. 6 es un sexto, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que nos están planteando aquí. O sea, si yo digo, el inverso, ok, entonces el inverso de 2 es un medio. Entonces, aquí en la mecánica, ¿no? del procedimiento para resolver este tipo de ejercicios con proporción inversa, no es más que hacer a ese número que me dan, ¿no? Como el ejemplo que tenemos ahí planteado, al 2 lo hago un medio, al 4 lo hago un cuarto y al 5 lo hago un quinto. Y entonces, esa relación aquí, hijo, a ver si recuerdas cómo se resuelve dos números que son fracciones, es decir, que se dividen en dos fracciones, es decir, un medio entre 3 cuartos, por decir algo, un medio entre 3 cuartos. Nosotros utilizamos una reglita que le conocen como la regla del sándwich, la regla de la torta, ¿no? Ah, sí, cierto. Sí, eso es lo que estamos haciendo realmente aquí, ¿no? Si tú observas que tienes A sobre un medio, el un medio ya es el inverso de 2, ¿no? El un cuarto es el inverso de 4, el un quinto es el inverso de 5. Pero yo tengo A sobre un medio, B sobre un cuarto y C sobre un quinto. Pero ese A, de manera virtual, digámoslo así, ¿sí? Tiene un 1 en el denominador. Entonces tendríamos A sobre 1 entre un medio. Cuando ya aplico la reglita de la torta, entonces va a quedar, los extremos se multiplican, es decir, el 2 por A se multiplica y el 1 por el 1, que es el denominador de A, ¿sí? Va a ser 1. Entonces me va a quedar 2A, donde dice, desarrollando tenemos 2A es igual a 4B y es igual a 5C. ¿Eso te queda claro, esa parte? ¿Sí? Donde tengo 2A es igual a 4B igual a 5C. Dos. Sí se entiende, ¿no? ¿Sí lo entiendes? ¿Por qué? Porque lo que estaba yo contando de la regla, ¿no? Esta de la regla de la torta. Se tiene que multiplicar extremos con extremos, ¿no? Exactamente, extremos con extremos y medios con medios, ¿no? O los interiores con interiores. ¿Sí? Los de afuera con los de afuera y los de adentro con los de adentro. Así se hace digamos, aplica esta regla. Entonces lo que yo tengo como 2A, 4B y 5C. Luego dice, igual a 38. ¿Por qué 38? Porque es la cantidad que voy a repartir, ¿no? ¿Sí? El enunciado habla de que dice, se va a repartir una gratificación por puntualidad consistente en 38 dólares entre 3 empleados de una oficina, sabiendo que han tenido 2, 4 y 5 retardos. Claro, al de 5 retardos pues le vas a dar menos, ¿no? Sí, claro. Digo, no, porque finalmente es una relación inversa, no le voy a dar más, ¿no? Sí, Tiene que ser al revés. ¿Sí? Sí. Al de 4 pues le voy a dar un poquito menos, digamos un poquito más que al de 5, ¿no? Y al de 2 pues obviamente es al que le voy a dar más y tiene sentido, ¿no? Entonces aquí es un ejemplo de cómo utilizo el reparto de proporción inversa, ¿sí? Ya interpreté el problema. Ok, ahora voy a utilizar el procedimiento. El procedimiento es lo que estamos ahorita tratando de entender, ¿no? De entender, ¿no? En el sentido, pues, de que ay, perdón. Entonces tenemos ahí que 38 es la cantidad que voy a repartir. Ahora, aquí tengo 19 sobre 20. Bueno, ¿cómo obtuve ese 19 sobre 20? También eso nos puede generar una situación. Ese 19 sobre 20 no es más que hacer la operación, la suma del término
o más bien de las fracciones, 1/2 más 1/4 más 1/5. ¿De dónde obtengo el 20? ¿Cómo obtengo el 20? Yo tengo que buscar, cuando yo hago suma de fracciones, tengo que buscar Denominador un común. denominador común. Entonces, el denominador común es el 20, ¿sí? 2 por 10, 20, 4 por 5, 20, 5 por 4, 20. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. ¿Sí? Claro está que estos valores que encontraste, que es el 10, el 5 y el 4, se tienen que multiplicar, ¿no? En el caso de 1/2, ahí fue 2 por 10, 20. Ese 10 lo multiplicas por el 1, que es el numerador. Entonces va a ser 10. En el 1/4 tenemos 4 por 5. Ese 5 lo multiplicas por 1. Entonces sería 5. Y en el 1/5 es 5 por 4 y 4 por 1, 4. 5 más 4, sumamos los numeradores. 5 más 4, 9, más 10, 19. Por eso tengo 19 veinteavos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese 19 veinteavos, igual nuevamente aplico la reglita de la torta y multiplicamos 38 por 20 sobre 19, porque el 19 pues, es interior, ¿no? Por el 1 que tiene el denominador del 38. Bueno, finalmente lo que vamos a tener que 2A es igual a 4B es igual a 5C debe ser igual a 40. Entonces ya con esta relación que tengo aquí, 2A igual a 40, 4B igual a 40, 5C igual a 40, pues lo único que tengo que hacer pues, es despejar a B y a C. Y de esa forma ya sé cuál es la calidad, la cantidad que corresponde, ¿no? A los empleados. Entonces, notamos que en el caso de A, que es de 2 retardos, ¿sí? ¿Cuánto le debo de dar de gratificación? Pues $20. ¿Por qué? Porque es el que menos retardos tiene, ¿no? El que tiene 4 retardos, pues les voy a dar $10 y al que tiene 5 retardos le voy a dar $8. Profe, también podemos seguir el paso de las fórmulas. O sea, bueno, no sé, bueno, aquí lo que fue más directo fue aplicar la regla del sándwich y la regla de 3. Pero podremos seguir con el paso de las fórmulas que nos ponen en el ejemplo, a lo que es bueno, a las proporciones inversas. Sí podemos seguir así con las fórmulas para no perdernos. Sí, claro. Sí, o sea, a ver, mira. A ver si vemos la fórmula de... Por ejemplo, aquí podemos tomar como ejemplo esto. La fórmula de reparto de proporción directa, ¿no? Explico. ¿Qué es C1, C2, C3? Son las incógnitas. ¿Sí? ¿Qué es C? C es el total. ¿Sí? Luego tenemos A1, A2 y A3. ¿Qué es A1, A2 y A3? Son las proporciones. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, ¿quién es A? Pues es la suma de A1 más A2 más A3. De hecho, ahí lo tienes, ¿no? A1 más A2 más A3 es igual a... Y C, que es el total, es la suma de C1, C2, C3. Nada más que C1, C2 y C3 no lo conoces. Sí, exactamente. Es lo que vas a buscar. Es lo que vas a, digamos, ya cuando aplicas tu reglita de 3 o tu proporción, ahí vas a buscar a C1, a C2 y a C3. O bien X, Y, Z. Ahí le puedes poner la letra que quieras o el nombre que quieras. ¿Sí? Eso es lo que realmente estamos haciendo. Entonces, mi fórmula es esta. Esa es mi fórmula, tanto para proporción directa como proporción inversa. Pero ¿cuál es la diferencia con respecto a la proporción inversa? ¿Sí me la puedes decir? Ale, con el ejemplo que vimos de proporción inversa de los empleados. Que la 1 no va a estar así de manera directa. ¿Cómo va a estar? Va a estar como un inverso, ¿no? ¿Cómo sería el inverso de A1? ¿Cuál sería el inverso de A1? 1A. 1 sobre A1, exactamente. Ajá, 1 sobre A1. Y 1 sobre A2 y 1 sobre A3 cuando apliques proporción inversa. Todo lo demás, la fórmula sigue siendo la misma. Nada más que como queda 1 sobre A1 y 1 sobre A2 y 1 sobre A3, obviamente hay que aplicar esa reglita del sándwich, ¿no? Porque nada más tienes que hacer la, digamos, la operación, ¿no? Para que iguales nuevamente a C sobre A. ¿Cuánto puede durar una obra? No, ya, ajá. ¿Sí? Sí, sí. Me cae que lo que te voy a Sí. Sí, sí, bueno,
Ay, es que ya ves. De todas maneras, digo, estamos en contacto. Mira, ahora, fíjate que la fórmula que tenemos en color rojo pues, no es más que el despeje de lo que ya hemos platicado. O sea, no es que despejar la incógnita, nada más que aquí le ponen CN porque pues es general, una fórmula general, ¿no? Aquí puede ser C1, va a ser igual a A1 por C, que es el total que vas a repartir, entre A, donde A sabemos que son la suma de las proporciones. Si me dicen C2, pues claro está, va a ser C2, va a ser igual a A2, ¿sí? Por el total que voy a repartir entre la suma de las proporciones, que es A, o sea, A1 más A2 más A3. Y esa es la reglita. Si tú, digamos, te queda claro las fórmulas, entonces estos ejemplos pues, te van a quedar más claros. Entonces tenemos X sobre 8, Y sobre 12 Sí. y Z sobre 16. Entonces X, Y, Z pues son nuestras incógnitas. ¿Cuál es el total que vas a repartir? Pues 450. ¿Cuál es la suma de las proporciones? Pues 8, 12, 16, que es igual a 36. Quiero encontrar el valor de X. Pues no es más que aplicar la La regla fórmula de general, la que está en color rojo. Oh, ya, sí, ya. Es lo que estás aplicando. Sí, sí viene siendo Sí. lo mismo. Ajá. Es lo Sí. mismo, exactamente, es lo mismo. Nada más que, bueno, yo me fui guiando por así como en el anterior ejemplo, Ujú. ya me fui guiando por las fórmulas y por los espejes, entonces, pero Es, sí, simplemente pues sí sería lo mismo. es lo mismo, ¿no? Profe, entonces, nada más como para saber, la directa y la indirecta, ¿cuál es la diferencia, la más concreta? Mira, la diferencia es que, regresando al ejemplo, ¿no? Que en una relación directa, acuérdate, o sea, en una relación directa siempre, si una cantidad sube, la otra cantidad debe de subir. Ahí hay una relación directa. Si una cantidad disminuye, la otra cantidad debe de disminuir. Por qué digo de dos cantidades? Porque acuérdate que es una relación de un número contra respecto a otro número. Acuérdate que es una división y la división es una razón, Ujú. ¿sí? Entonces la relación directa no es que una cantidad, no quisiera decir variable porque no te puedo confundir, pero pensemos en una cantidad de naranjas, ¿sí? Hay mucha naranja, cantidad de naranjas. Cantidad de dinero que voy a pagar por naranjas. ¿Qué pasa con la cantidad de naranjas? Si hay mucha naranja, pues va a disminuir. Es una relación inversa, ¿no? Si lo has notado, ¿no? Si hay muchísima naranja, el jugo de naranja, el de un litro, ¿cuánto te vale? No sé, 15 pesos. Hay mucha naranja. Pero cuando Sí, empieza a escasear la naranja, ¿qué sucede con el precio? pues Ya no vale influye 15, más. ahora ya vale 20, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque hay menos naranja. Esa es una relación inversa, Ah, ya. ¿sí? Sí, sí. Es una relación inversa. Y si es una relación directa, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Como mucho, como mucho. Entonces, ¿qué pasa con mi estómago? Me lleno, ¿no? Se llena más. Me lleno más, ¿no? Entonces, estoy comiendo mucho, me lleno más, ¿no? Como poquito, ¿qué pasa con el estómago? Ah, pues tiene poquito, ¿no? Es una relación directa. Nada más que aquí nos los traducen a una nomenclatura, que es lo que siempre he creído, ¿no? Cuando empezamos a hablar de una nomenclatura, como las fórmulas suelen confundirse, pero no, o sea, realmente sí hay una relación con esa vida cotidiana en la cual nos movemos, ¿no? Esas fórmulas. O sea, ¿qué es la matemática? La matemática no es más que la interpretación de lo que sucede en este mundo físico en el que estamos, ¿no? Nada más que los matemáticos, pues obviamente le ponen letras, ¿no? Y le ponen una serie de estructuras y dicen que aquí suman y aquí dividen y aquí multiplican. Entonces nosotros cuando somos estudiantes nos cuesta muchísimo trabajo relacionar esas formulitas o esas nomenclaturas que utilizan los matemáticos con la vida en la cual nos movemos, ¿no? Pero deberíamos pues, hacer todo el esfuerzo para poder entender. Entonces, si nosotros expresamos el mundo desde el punto de vista de la matemática, dicen, no sé si sea cierto, estaríamos hablando de un mundo perfecto, ¿no? Pero pues no es así, ¿verdad? Sí, entonces el mundo es bastante imperfecto. ¿Pero por qué? Porque tiene tantas variables en un mundo muy complejo y que no es fácil de interpretar, ¿no? Para poder, por ejemplo, entender la vida, ¿no? Cuando se pregunta, bueno, ¿de dónde venimos, no? Dicen, no, pues venimos, unos dicen que venimos de los extraterrestres, ¿no? Otros dicen que no, que fue Darwin el que encontró la evolución y no sé, ¿sí? Pero Sí, seguramente hay toda una matemática que nos pudiera ayudar a entender todo eso, ¿no? todo explicado. Que nos explique, ¿no? ¿Sí? O lo físico, ¿no? Sí. Entonces, ese es el chiste de esto, ¿no? Entonces, cuando yo te hablo de que
¿no? De las naranjas, ¿no? Que si hay mucha naranja va al precio, pues es eso, yo lo interpreto y cómo lo resuelvo si me ponen un problema, pues usando estas cosas que tienen que ver con la proporción directa o con la proporción inversa, ¿no? Que sería el caso para una ley de oferta y demanda, ¿no? Porque ahí hay una proporción inversa. Entonces, mira, revisa tus ejemplos, bueno, los ejercicios, y ya si tienes Sí. alguna duda, hay un ejercicio me parece que es 2.3, que plantea lo de un soberano que adquiere, perdón, que su subordinado le da un juego de ajedrez. Ay, sí, ese es el que Ese, se me complica. ese está un poco así medio complicado, pero no es más que elevar, son 60, un juego de ajedrez. ¿Si juegas ajedrez? ¿O has visto? Mm, sí lo he visto, pero no lo sé, bueno, no los sé jugar. Bueno, tiene 64 cuadritos. Ajá. Sí, entonces vas a elevar, depende digamos, las preguntas, porque creo que hacen como 4 o 5 preguntas, ¿no? Tu base va a ser el 2. Entonces digamos, tu primer cuadro, tu primera casilla, digámoslo así, va a ser 2 a la 0. La siguiente casilla va a ser 2 a la 1. La siguiente casilla va a ser 2 a la 2 y así sucesivamente hasta que llegas al 2 a la 63. Ese valor 2 a la 63 es, 64, ¿no? no porque estamos partiendo del 0. Ah, ok. ¿Sí? Entonces sería del 0 al 63, claro, el número de posiciones serían 64. Pero a la hora de calcular tiene que ser a partir del 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, hasta la 2 a la 63. Entonces si te dice, en la casilla 8, entonces ves una secuencia de números. ¿Qué vas a hacer? Entonces tienes que buscar cuál es el término 1, que obviamente va a ser 2 a la 0, y cuánto es, pues es 1, ¿no? Sí. Pero en el siguiente va a ser 2 a la 1, va a ser 2. El siguiente va a ser 2 a la 2, va a ser 4. El siguiente va a ser 2 a la 3, va a ser 6. Y esa es la secuencia. Ajá. Mm, Sí, sí. ahí se tiene que sacar ahí no se tiene que sacar la razón. La razón precisamente es la base, que es el 2. Sí, sí, ya, ¿Sí? ok. Sin embargo, si buscas en internet, pones así, tal como tienes el enunciado, no las preguntas, el puro enunciado donde habla del rey, no sé qué, el puro enunciado, ¿sí? Lo metes así al buscador y te va a arrojar la leyenda. Está muy interesante. Para que te quede más claro Ok, el ejercicio. problema. Está El bien, ejercicio. El ejercicio. No, porque realmente ahí vas a encontrar prácticamente la solución. Yo ah, ya lo busqué, ¿no? Ya le dije, mira, está interesante esta leyenda para como ejercicio, ¿no? no las puso difícil, profe. No, sí, no. ¿Por qué? Pero bueno, pues es que digo, finalmente nos ayuda a pensar un poquito, ¿no? Sí, Mira, el problema de las matemáticas, desafortunadamente, cuando nos las enseñan, desgraciadamente nos las enseñan a base de solamente procedimiento, ¿no? Pero no nos hablan del concepto. O sea, entender qué se entiende por proporción, qué se entiende por razón, qué se entiende, no sé, como una suma, qué se entiende como una división. A nosotros nos enseñan a calcularlo, ¿no? Y eso es lo que a sí, veces aprendemos. Entonces, cuando son problemas planteados como los que tú tienes ahí, que son de manera descriptiva, ¿no? Se le dice que es una proposición verbal. Muchas veces nos cuesta muchísimo trabajo entenderlo. ¿Por qué? Porque los conceptos no nos quedan muy claros. Tú me preguntabas, oye, pero ¿cómo puedo diferenciar una proporción directa de la inversa? ¿No? Si yo me voy a la definición que dice el libro, ¿sí? Te voy a dejar igual. Entonces yo estoy tratando, bueno, ok, bueno, si tenemos más naranjas y hay mucha naranja y esto qué pasa con el precio, pues baja. Pues es una relación así muy, muy simple, ¿no? De poderte explicar. ¿Sí? Y ese es el punto, que nosotros seamos capaces de entender, ¿no? Desde ¿cómo se dice? Nuestro propio pensamiento, porque yo puedo pensar muy diferente a como tú lo estás pensando, ¿sí? Y si tuviéramos otro compañero aquí, seguramente estaría viendo la proporción de otra manera diferente, ¿no? Y a lo mejor al final coincidimos los tres, ¿no? Y los tres resolvemos el problema, nada más que con una manera diferente de verlo. La sí, matemática, bueno, entre comillas, es exacta, sí, sí es cierto, ¿no? Pero entenderla no es tan fácil, ¿no? Y sobre todo si ves fórmulas, ¿no? Como las que tenemos ahí de repente, ¿no? Que vemos y no nos queda muy claro, porque por ejemplo, si tú dices, ¿qué significa un C1 entre A1? Bueno, desde el punto de vista numérico, pues es dos valores que se dividen, y es cierto, dos valores que se dividen, pero ¿qué significa una división?
Pues Un repartí. reparto. Un reparto. Entonces, si yo estoy en un cumpleaños, tengo un pastelote, ¿no? Y tengo 20 invitados, ¿sí? Entonces yo tengo el pastel que es el entero, ¿no? Y alguien te dice, oye, pues somos 20, entonces ¿qué haces? Pues repartes. Y entonces, ¿qué Sí. hiciste? Pues dividir. Eso fue lo que hiciste. Oye, pero vienen más, entonces ¿qué haces? Compras, ¿no? Vienen otros 20, entonces ¿qué haces? Compras otro pastel. ¿Y ahí qué hiciste? Multiplicaste. Sí, ¿no? Ajá. Sí, Multiplicaste. cierto. Entonces multiplicaste, es lo que hiciste, ¿no? Oye, pero ¿sabes qué? Pues vinieron menos de los que pensamos, entonces ¿qué haces? Pues restas. ¿Sí me entiendes? Ujú. Sí, 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 ya. Esa es la parte que a veces muchas veces no entendemos, ¿no? O sea, ¿qué significa sumar? O sea, no es agarrar, pues 2 más 2, 4, no, pero ¿qué significado le das a ese 4? ¿No? Pues es Ujú. que el 2 manzanas más 2 manzanas, pues tengo 4 manzanas. Y entonces ya le encuentro sentido a esos dos números, ¿no? Porque ya le puse un concepto, manzanas, ¿no? Entonces, en la empresa, pues hablamos de dineros, ¿no? Hablamos de personas, ¿no? De tiempo, o sea, todas esas variables, por eso los números deben tener unidades de medidas. Cuando nos enseñan aritmética, normalmente no nos dan las unidades de medidas. ¿Cuándo nos dan unidades de medidas? Como los problemas que tú tienes ahí que vas a resolver. Ahí tienen medidas. Y siempre las medidas en dos variables deben ser las mismas, no pueden ser diferentes, decíamos. No puede ser sumar manzanas con naranjas, no puedes hacer eso. Tienes que ser naranjas con naranjas, manzanas con manzanas, ¿no? Y eso también aplica en esto en la solución de este tipo de problemas. Que tus medidas, tus unidades de medida deben ser siempre las mismas, no pueden ser diferentes. Ujú. Aunque, fíjate, aunque en una división sí puede ser diferente, las unidades de medidas, ¿no? Digo, quiero repartir 1 millón de pesos entre 20 personas. Y entonces, ¿a cuánto es igual? 1 millón de pesos entre 20. Si hablamos de 1 millón de pesos de 500,000, ¿no? Digo, de 50,000. Entonces quiere decir que voy a repartir 50,000 pesos por cada persona. Eso es lo que estoy diciendo. En una división. Sí lo nota. Sí, sí, ¿Sí? profe. Sí, ya quedó más claro el ejemplo. Bueno. Ok, de todas maneras, cualquier duda me puedes mandar algún mensaje y ahí seguimos en contacto, ¿no? Muchas gracias, profe. Lo estaré molestando mañana antes que Ujú. te entregue la tarea. Sí, claro, no, sí, no, pues creo que tiene ya una fecha, ¿no? Y una hora ahí de cierre, ¿no? Sí, así es. Sí, ok. Bueno, está bien. Entonces, pues creo que sería todo y ya nos veremos la próxima semana, que se trata de ver reglas de exponentes, reglas de radicales, que también es un tema medio delicado lo de los radicales, porque hay algunas propiedades ahí que a veces tampoco nos quedan muy claras. Sí, ok. Está bien. Está bien. Entonces, pues, buenas noches y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.